Antes que nada, pues buenas tardes a todos, en especial al maestro en ciencias Oscar Iván Guido Arroyo, quien el día de hoy nos visita del Instituto de Ingeniería de la Universidad Veracruzana. Ah, no, perdón, ahí obtuvo su grado y actualmente está haciendo un doctorado en el Centro de Investigación en Micro y Nanotecnología, mejor conocido como Microna. El día de hoy, él nos va a hablar sobre el tema de sensor de pesticidas de bajo costo basado en semiconductores. Después de su presentación, va a haber un tiempo destinado para que todos los aquí presentes externen cualquier duda o pregunta que puedan tener acerca del tema. Y bueno, no me queda más que darte la bienvenida, Oscar, y la presentación es toda tuya. Bienvenido. Muchísimas gracias. Nomás permítame poner el puntero láser de nuevo. Listo. Pues, ¿qué tal? Bienvenidos todos. Muchas gracias por asistir el día de hoy. Así como me hizo el favor, doctor Raúl, de presentarme, les voy a hablar acerca de un sensor de pesticidas de bajo costo basado en semiconductores. Mi asesor es el doctor Jairo César Nolasco y como codirector tengo al doctor Julián Hernández Torres. Ambos son pertenecientes aquí de Microna. Bueno, les platico rápidamente. El objetivo general de este trabajo es que contribuir al desarrollo de tecnologías ecoamigables y de comprender la interacción y absorción de los pesticidas mediante simulaciones de DFT. Más adelante ahorita les platicaré qué es DFT y en qué nos pueden llegar a ser útil. Una de las cuestiones principales es el problema que tenemos con el uso de pesticidas, en este caso enfocándonos en pesticidas de tipo neonicotinoides. Estos tipos de pesticidas son realmente útiles pues para este control de plagas, pero lamentablemente tienen varios efectos. Uno de ellos es que es altamente persistente en agua, en frutas y verduras y hasta en suelos. Entonces, pues uno de los problemas que tenemos es que cuando comemos esta clase de vegetales, pues también tenemos el problema de que pues estamos consumiendo esta clase de neonicotinoides. Y el otro problema que aún pues también es igual de grave es que estos tipos de pesticidas actúan sobre el nervio central de los insectos, pero también está atacando a insectos polinizadores como son las abejas, como son las mariposas, y están causando su muerte. Entonces, bien sabemos que si nos quedamos sin polinización, pues ya no hay vida en el planeta, ¿no? Entonces es algo grave que se tiene que tratar con autoridades a la brevedad posible. Entonces, ¿cuál es la justificación de este trabajo? Este trabajo de investigación consiste en detectar pesticidas presentes, como lo mencioné, en aguas, frutas y verduras, esto mediante un sensor basado en un semiconductor ecoamigable. Además, este sensor tiene que ser capaz de medir in situ esta clase de pesticidas, ser ecoamigable y además que sea de bajo costo. Existen actualmente ya muchas clases de equipos para medir la presencia de esos pesticidas en esta clase de medios como el agua, pero lamentablemente esos equipos son muy grandes, son costosos y requieren de personal altamente capacitado. Lo que buscamos aquí es que este sensor sea no mayor al tamaño de un pendrive, de una USB, y que tenga la capacidad de censar estos pesticidas y además que sea con materiales que son ecoamigables y que sean fáciles y baratos de sintetizar. Entonces aquí prácticamente les platico la metodología. En este caso vamos a enfocarnos en la parte teórica, en donde tenemos el estudio del arte y tenemos la simulación por DFT. DFT es la teoría funcional de la densidad y nos ayuda a emular cómo se comportarían estas interacciones moleculares respecto a un semiconductor en este caso. Lo vamos a estudiar en dos formas, en forma de nanomaterial y en forma de sólido o de bulk. ¿Ok? El principio de funcionamiento de este sensor se basa principalmente
en tener un sustrato en donde tenemos a un óxido semiconductor. Este óxido semiconductor, recordemos que tiene que ser ecoamigable y fácil de sintetizar. Y bueno, luego se le depositan dos contactos. Estos contactos tienen que también tener su estudio para que sean realmente compatibles con el óxido semiconductor. Y bueno, lo que sucede es que viene la molécula de este pesticida y es atrapada por absorción al óxido semiconductor. Y esto va a producir un cambio en la impedancia de esta superficie. Y con este cambio de impedancia podemos detectar no solo si se encuentra disponible, se encuentra presente esta molécula, sino también en qué cantidad. ¿Ok? Entonces, aquí les muestro algunos ejemplos de nanopartículas de semiconductores. En este trabajo trabajamos con óxido de titanio, óxido de cobre y óxido de zinc. Bueno, pues estas son nanopartículas de óxido de titanio, así se ven en el microscopio. Esas son nanopartículas de óxido de cobre y esas son nanopartículas de óxido de zinc. Todas ellas pueden ser depositadas por diferentes métodos y sobre todo es que estas permiten ser depositadas, por ejemplo, por sol gel o por spin coating, que son pues técnicas fáciles y económicas, ¿no? Bueno, hablándoles de la teoría funcional de la densidad. Usamos dos softwares, uno para calcular la parte de los clusters y otra para calcular la parte del sólido. En la parte de los clusters tenemos un software que es de pago, que es el Gaussian. En este caso utilizamos la funcional B3Lib con esta base. Y para la parte del sólido, es decir, la simulación ya de la superficie o del bulk del material, utilizamos el software Quantum Espresso. Este software es de distribución libre y trabaja sobre Linux. Y para este utilizamos los pseudopotenciales ultra suaves y la funcional PBE. Ambos simulaciones es importante hacer una corrección, que es una corrección basada en la dispersión. Esta dispersión fue implementada por Grimm. Lo que hace es tomar en cuenta dentro de la correlación intercambio, pues las fuerzas más débiles que se encuentran alrededor de estas especies, estas moléculas, ¿no? Que son las de Van der Waals, por ejemplo. Y las simulaciones se tienen que hacer en una computadora lo suficientemente potente. Aquí, como pueden observar, por ejemplo, para el caso de los nanomateriales, necesitamos mínimo que la computadora tenga 6 núcleos y mayor a 16 GB en RAM. Y por el otro lado, en la parte de los clústeres o del bulk, necesitamos 32 núcleos mínimos y más de 256 GB en RAM. Y nos lleva aproximadamente un tiempo de cálculo entre 1 a 10 días o de 3 a 15 días. Dentro de los fundamentos de qué es lo que realmente aprovecha o utiliza esta teoría funcional de la densidad, es que se basa en la ecuación de Schrödinger. Esta ecuación tiene contemplado la energía cinética, energía potencial, la interacción entre los electrones, la función de onda y todo eso para encontrar una energía en el sistema, ¿no? Pero tiene un problema, que este cálculo se tiene que realizar para cada número de electrones y núcleos dentro del sistema, lo que lo hace en muchas ocasiones realmente prácticamente imposible de resolver, ¿no? Por eso es que lo que es la ecuación de Conchan, lo que fueron Conchan, ellos propusieron hacer este mismo cálculo, pero basado solamente en la densidad electrónica del sistema. De esta manera, pues solamente nos basamos en una sola variable, que es la densidad electrónica, y es mucho más fácil, entre comillas, de hacer esta clase de cálculos. Y como podemos observar, también tenemos los mismos elementos tomados en cuenta: la energía cinética, energía potencial, lo que es la correlación de intercambio, la energía Hartree, funcional de onda y energía de sistema. Bueno, estos cálculos, dentro de los cálculos también realizamos la energía de absorción libre de Gibbs. Y son las ecuaciones, y más adelante les voy a platicar para qué utilizamos esta clase de cálculos. Como primer cálculo, hicimos una simulación por DFT de las cargas de Mulliken para tener una idea aproximada de cómo estaban estas moléculas, o en este caso estos clústeres de óxido de titanio, distribuidos
electrónicamente. Aquí podemos observar que en este óxido de titanio los oxígenos sobre todo se encuentran muy por la barra de en medio. Esto quiere decir que no se encuentran ni totalmente negativos ni totalmente positivos. Son muy neutros. Hicimos diferente variación de clústeres, diferentes tamaños, para probar la interacción de estos con 3 pesticidas neonicotinoides, que fue el acetamiprid, tiacloprid y tiametoxan. Aquí les muestro otros 2 clústeres. Estos son de óxido de cobre y de óxido de zinc. Aquí podemos observar que ya existe una mayor polaridad en estos clústeres. Los oxígenos marcan ser muy negativos, mientras que los cobres son muy positivos. Esto en cierta forma es más ventajoso o beneficioso que en el óxido de titanio. Ahorita más adelante les voy a mostrar la densidad electrónica para poder visualizar mejor esto. Aquí tenemos también las cargas de Mulliken, cómo se encuentran distribuidas por cada átomo en cada uno de los 3 neonicotinoides. Aquí tenemos la densidad electrónica del óxido de titanio y que como podemos observar, estos muestran una nube bastante neutral. ¿Esto qué fue lo que ocasionó? Esto ocasionó que cuando pusimos a interactuar estos pesticidas neonicotinoides con los clústeres de óxido de titanio, el sistema prácticamente nunca encontró la convergencia al estado de mínima energía, es decir, a estabilizarse estas dos reacciones. Siempre se mantuvo el cálculo y no alcanzaron la convergencia. Se cree que esto se debe principalmente a que el óxido de titanio mostró ser en estos clústeres muy neutral. Cosa contraria en el óxido de cobre o el óxido de titanio, en estas dos configuraciones de clústeres, donde podemos observar que para el óxido de cobre tenemos una configuración con 6 átomos de cobre y 6 de oxígeno, mientras una tipo fullereno con 12 átomos de cobre y 12 átomos de oxígeno. En el caso del óxido de zinc, tenemos una configuración tipo shell, tipo concha, donde tenemos 8 átomos de zinc y 8 átomos de oxígeno, y un tipo fullereno con 12 átomos de zinc y 12 átomos de oxígeno. Aquí podemos observar las 3 cálculos de la densidad electrónica, y aquí sí podemos observar en todos los casos una distribución polar. Aquí sí obtenemos zonas con mucha polaridad negativa y otras zonas con polaridad positiva. ¿Ok? Realmente no observamos una neutralidad, y esto es beneficioso porque podemos llegar a obtener en ciertas zonas esa absorción que buscamos entre los semiconductores y los pesticidas, que también muestran tener polaridad. Ok, ahora aquí tenemos, por ejemplo, una simulación o cómo es que podrían llegar a interactuar estas pesticidas con los clústeres. En este caso estamos observando al acetamiprid en interacción con un clúster de óxido de zinc. Y probamos 2 formas de interactuar. Una, la que le llamamos ortogonal, que es donde la molécula del acetamiprid se encuentra interactuando pues en una posición ciertamente ortogonal a la mayor o a la área más grande del semiconductor, buscando también que esta interacción resulte o acontezca en los átomos más electrofílicos. Aquí sabemos que el nitrógeno es altamente electrofílico, y por esa razón también buscamos ese acomodamiento. Por el lado de la orientación paralela, giramos la molécula y la pusimos a interactuar también con este mismo semiconductor. A su vez calculamos el potencial químico y la electrofilicidad de cada uno de ellos. Esto es porque el potencial químico nos dice qué tanta energía tiene esta molécula o este semiconductor, o este clúster de semiconductor, para interactuar. Qué tanta energía contiene para hacer esa tendencia a reaccionar, ¿no? Y en el caso de la electrofilicidad nos dice qué tan electrofílico o qué tan dispuesto está a aceptar o a recibir electrones, en este caso, ¿no? Aquí podemos observar, por ejemplo, que el semiconductor tiene un valor mucho más electrofílico o de la electrofilicidad en relación a la molécula.
lo que quiere decir que muy posiblemente será la molécula quien le done electrones al semiconductor para hacer esta absorción o este anclaje. Y lo mismo sucede en el caso de la orientación paralela, obtenemos valores muy similares. Bueno, otra de los cálculos que realizamos, aquí tenemos ya, les muestro el resultado de la absorción. Anteriormente aquí teníamos las moléculas y los semiconductores aún separados antes de la interacción, y aquí posteriormente ya tenemos una visualización en orientación ortogonal y en orientación paralela, ya una vez que fueron absorbidos. Aquí notamos que efectivamente terminó haciendo una absorción en el anillo aromático, que es la cloripidina, y sobre todo orientado hacia el átomo más electrofílico, que fue el átomo de nitrógeno. En el caso de la orientación paralela, esta se desplazó y se orientó terminando en una absorción en el grupo ciano, porque los grupos funcionales también pues representan un papel importante en esta clase de absorciones. Bueno, ahora sí, hablando de otra propiedad electrónica, se encuentra el HOMO y el LUMO. El cálculo del HOMO y el LUMO también nos puede dar una idea de cómo es que van a reaccionar estas moléculas de los pesticidas respecto a los semiconductores. Y bueno, esta fue prácticamente la forma en la que reaccionaron a través del HOMO y el LUMO, donde es el HOMO quien le transfiere o es el salto de los electrones del HOMO hacia el LUMO, ¿no? Esto solo es una representación de donde se encuentran, en el caso del HOMO, donde se encuentran altamente poblados las zonas de la molécula o los orbitales en la molécula, y donde se encuentran altamente desocupados. Lo mismo en el caso, la inversa, la parte del LUMO de la molécula contra la parte del HOMO del semiconductor. Bueno, aquí les muestro rápidamente un cálculo de la densidad de estados de estos clústeres, tanto en estado, cuando se encuentra aislado, en este caso tomamos como ejemplo el clúster del óxido de zinc, y aquí observamos que se obtuvo un band gap de 3.657 electrovolts, que reportado en la literatura de manera experimental lo encontramos entre 3.10 y 3.4, dependiendo de la configuración o de la forma de estos clústeres. Ahora, cuando ya ponemos a interactuar este semiconductor de óxido de zinc con la molécula, en este caso fue la acetamiprid, en una orientación ortogonal observamos que este band gap, en el caso ortogonal, casi no hubo modificación, casi no hubo una participación de la molécula acetamiprid para alterar este band gap. Y en el caso paralelo sí hubo una interacción mayor. Aquí sí vemos volumen ligeramente más conductor a este semiconductor, lo que demuestra que sí repercute y sí genera un cambio en la superficie de estos semiconductores. Ahora, cuando ya tenemos la presencia de la simulación de la solvatación implícita en agua, es decir, que simulamos que ya se encuentra este pesticida sumergido en agua y interactuando con el semiconductor, aquí observamos que hay una repercusión o un cambio en el band gap, aumentando el band gap considerablemente en cualquiera de las dos orientaciones, haciéndolo más resistivo. Bueno, aquí tenemos un dashboard donde podemos observar de manera muy general cada una de las interacciones del pesticida versus al semiconductor y cuáles fueron sus valores, por dónde iba a interactuar, cuáles eran su HOMO, su LUMO, cómo se veían, cuál era su band gap de inicio y su band gap ya una vez interactuado, y cómo se veían estos HOMO y LUMO una vez que ya habían interactuado, así como su nube de densidad electrónica y su cálculo de potencial electroquímico y electrofilicidad, además de la energía de absorción que se obtenía de la interacción de estos dos. Y la energía libre de Gibbs. Y lo hicimos para la orientación paralela y para la orientación ortogonal, y también la misma paralela pero en solvatación implícita en agua y la ortogonal en solvatación implícita en agua. Tenemos una tabla de manera donde ya tenemos todos los cálculos de cada una de esas interacciones, donde probamos la orientación ortogonal y paralela solamente la hicimos en el acetamiprid por cuestiones de
tiempo de cálculo, ya que, como les comentaba, cada uno de estos cálculos pues conlleva un tiempo considerable y nos interesaba probar estas fuerzas o energías de absorción en los 3 pesticidas. Y si observan, aquí ya no está incluido el óxido de titanio. Este óxido de titanio ya no se incluyó debido a que este no obtuvo una absorción o una energía estable o mínima para las interacciones, ¿no? Por lo que solo tomamos en cuenta al óxido de cobre y al óxido de zinc. Aquí podemos observar de manera en negritas quiénes fueron los que obtuvieron mejores valores de energía de absorción, puesto que la energía de absorción está totalmente, mientras más negativo sea este valor, tenemos una mejor fuerza de absorción. De hecho, en algunos estudios o en algunos papers mencionan que cuando obtenemos una energía más negativa de menos 20 kilocalorías mol, ya podemos decir que estamos teniendo un proceso de quimisorción, que es una interacción mucho más fuerte. Y cuando tenemos abajo de menos 20, estamos hablando de fisisorción, donde estas fuerzas son mucho más débiles de la interacción. Aunque aquí es importante tener en cuenta que dependiendo de lo que nos interese, pues encontrar o calcular es si nos conviene que la interacción sea fuerte o si esta interacción sí ocurra la absorción, pero que no sea tan fuerte. Tomando en cuenta eso y tomando en cuenta también las energías libres de Gibbs, donde observamos que todas las energías son negativas, lo que nos quiere decir que en cualquiera de todos los casos no es necesario añadir energía adicional al sistema para que esta absorción de la molécula con el pesticida ocurra. Esta va a ocurrir sin necesidad de energía externa adicional. ¿Ok? Y bueno, aquí también observamos el valor, por ejemplo, de la dureza química. La dureza química nos dice si un material, qué tanta oposición va a ofrecer a no ser perturbada en su densidad electrónica. Mientras más alta sea la dureza química, esta será más difícil perturbarla. Entonces, como podemos observar, en donde tuvimos mejores energías de absorción, esta dureza es más baja en comparación a otras en donde tuvimos menores energías de absorción y la dureza pues relativamente iba siendo mayor, ¿no? Ahora, otro punto importante es observar, en la parte gris tenemos los cálculos de lo que es la electrofilicidad potencial y dureza química, o sea, de manera aislada, sin interacción. Y en las partes blancas tenemos ya el resultado con interacción. Y bueno, aquí podemos observar cómo es que los semiconductores tienen una mayor electrofilicidad, que en este caso es su tendencia o su capacidad de aceptar electrones es mucho mayor que lo es con las moléculas de los pesticidas. Lo que esto nos reafirma que será la molécula la que donará esos electrones y lo recibirá el semiconductor. Bueno, estos son cálculos en el vacío o en estado gaseoso y esto mismo son cálculos ya en solvatación implícita en agua. Aquí ya rápidamente les concluyo que el análisis de las cargas de Mulliken ayudan a identificar cuáles de estos átomos pueden interactuar entre el pesticida neonicotinoide y los clústeres. Además, la energía libre de Gibbs nos ayuda a obtener valores, al tener valores negativos, demuestra que no será necesaria energía adicional para la absorción en esta clase de interacciones. Y bueno, otra conclusión es que el óxido de zinc demuestra una mayor dureza química y la dureza química también está aunada a la estabilidad y por lo tanto es el óxido de zinc el que se elige como el más apto para esta clase de sensores a base de nanomateriales o de clústeres en comparación a la dureza que obtuvimos en el óxido de cobre, que no resultan ser tan duros como lo es el óxido de zinc. Ahora, otra conclusión es que el clúster de óxido de titanio, debido a su neutralidad, no es favorable para la interacción en la absorción con los pesticidas. Y bueno, además de obtener energías de absorción de la molécula versus los clústeres de manera más elevada o más negativa respecto a los que se encontraban de manera ortogonal.
Y bueno, además, el cálculo de las zonas del LOMO y el humo resulta en una gran auxiliar para la predicción de zonas en donde hay preferencia a esta interacción entre el pesticida neonicotinoide y los clústeres. Aquí les muestro también cómo es que los cálculos del band gap de manera por DFT o a través del DFT se aproximan de manera considerable a los obtenidos de manera experimental. Todos los cuadritos verdes que tenemos son valores obtenidos de manera experimental. Los de círculo naranja con verde son valores de otros trabajos de otras personas obtenidas por DFT. Y los que tenemos en morado con naranja son los que realizamos en este trabajo. Y bueno, observamos que los valores del band gap a través de DFT para estos clústeres se acercan lo suficiente a los valores experimentales, lo que esto también refuerza que el DFT pues, resulta una herramienta confiable para acercarnos bastante a lo que podría ocurrir de manera experimental. ¿Okay? Y bueno, otra conclusión es que también que la nube de densidad electrónica nos puede ayudar o ser una buena auxiliar para predecir dónde va a ocurrir esta interacción, dónde va a ocurrir esta absorción entre el pesticida y el semiconductor. ¿Okay? Además, el potencial químico y la electrofilicidad, como les comentaba, nos ayuda a comprender si existirá o no una tendencia a donar estos electrones y a comprender quién será quien los done y si la parte contraria además va a ser capaz de recibir estos electrones, ¿no? Para hacer esta interacción. Bueno, antes de hablarles del sólido, les quiero comentar también que la teoría funcional de la densidad no solo nos sirve para calcular interacciones de absorción, también se puede calcular, por ejemplo, simulaciones de lo que es los diagramas de Raman o también como cálculos de FETIR, ¿no? Para los infrarrojos. Y para muchos otros cálculos, el DFT tiene bastantes aplicaciones. Bueno, les voy a hablar acerca del sólido. El sólido es ya la representación de este semiconductor, pero ya simulando como si este fuese ya la superficie de este semiconductor depositada en lo que sería nuestro sensor. En este estudio del sólido decidimos utilizar el óxido de zinc, puesto que resultó, además de ser bastante estable en la literatura, de manera ya experimental, el óxido de zinc es mucho más estable que el óxido de cobre, además de ser fácil de depositar, ya sea por medio de sol gel o spin coating. Bueno, aquí les muestro los tipos de fases que se conocen pues más estables de cada uno de los semiconductores. En el caso del óxido de zinc, se reporta que la fase más estable es la fase de Gursita y la que se llama como sin blend. En el caso del aquí una disculpa, óxido de hierro les puse y era óxido de cobre, una disculpa aquí se me barrió, pero bueno, la intención es demostrarles cómo es que existen diferentes fases para diferentes semiconductores y que pueden simularse a través de la teoría funcional de la densidad y por medio de bulks. Esto que estamos viendo aquí son bulks o en la parte mínima que puede representar a la fase de un semiconductor. Aquí tenemos las muestras de los bulk más estables para la parte del óxido de titanio. Y de ellos se reporta como de las más estables el rutilo o la natasa. Y bueno, aquí les muestro rápidamente la parte interna, las tripas de lo que son los pseudopotenciales ultrasuaves. Estos pseudopotenciales ultrasuaves lo que hacen es representar las funciones de onda de estas interacciones de cada uno de los átomos como tal. Estas pseudopotenciales ultrasuaves lo que hacen es tomar en cuenta solo aquellos orbitales o aquellas funciones de onda que más van a repercutir en esta clase de interacciones, dejando a un lado todas aquellas que se encuentran más cercanas al núcleo del átomo,
porque mientras más cercanas estén al núcleo de átomo, estas van a interactuar mucho menos, ya que están mayormente ligadas a ellos. Esto se conoce como la teoría del átomo congelado, y es por ello que el potencial ultrasuave lo que hace es evitar que se tenga que hacer cálculos de estas clases de funciones de onda que no van a realmente aportar una información importante, ya que se encuentran pues mucho más inmóviles que aquellos que se encuentran más a la periferia del radio del átomo. Bueno, aquí utilizamos en este caso pseudopotenciales de tipo US ultrasoft pseudopotential, y bajo la funcional PV. Aquí les muestro cómo es que cada uno de estos pseudopotenciales tiene información de qué tipo de pseudopotencial es, qué tipo de funcional utilizan, y además muestran quién fue el autor, quién fue el que hizo esos cálculos. Esto es una mezcla entre cálculos teóricos y experimentales. Ahora, antes de poder empezar a hacer el cálculo de ya voy a ver cómo interactúa mi pesticida respecto a la superficie del semiconductor, es importante aproximar o optimizar este semiconductor a lo más cerca posible a como lo encontramos de manera experimental. Entonces, lo primero que hay que hacer es delimitar estas funciones de onda. Para poder determinar cuál va a ser nuestra delimitación de las funciones de onda, se utiliza la energía de corte. Esta energía de corte se hace un barrido y se simula variando esta energía de corte para cada uno de la interacción, en este caso en el bulk del óxido de zinc, y se va graficando. Y cuando encontramos que la energía final se va convergiendo, entonces podemos decir o podemos observar que esta es la energía de corte más estable. Una vez que identificamos la energía, podemos haber dicho que la energía hubiera sido 35 de 5 Rayet en lugar de haber utilizado la de 45 que aquí les enfaticé, pero también es importante complementarlo con la teoría. Y de manera teórica se reporta que la energía de corte de 45 o en electrovolts 602 electrovolts es la más estable o la que se recomienda utilizar. Por ello es que se comprueba que si obtuvimos una buena convergencia con 45 o con 612 electrovolts, y por eso es que utilizamos esta energía de corte. Ahora, una vez teniendo la energía de corte, tenemos que calcular los puntos K. Estos puntos K son una representación en el espacio recíproco y también es un delimitador. ¿Qué tanto vamos a tomar en cuenta de este espacio, ¿no? ¿Qué tanto vamos a tomar en cuenta de esas funciones de onda que están ahí implicadas? No podemos también, mucho más puntos K tengamos, más precisión o más nos acercaremos a los datos experimentales, pero también por otro lado tendremos tiempos computacionales realmente grandes. Y aquí es muy importante tomar en cuenta que hay un punto en donde ya la precisión o acercarnos a valores experimentales realmente cambiamos ya en el orden de magnitud de a la menos 6, a la menos 9, entonces ya son valores tan pequeños que no vale la pena llegar a tanta precisión si va a tomar computacionalmente, en lugar de una semana, nos tome un mes o 2 meses, 3 meses, ¿no? Entonces, aquí es importante también hacer una optimización de los puntos K que vamos a utilizar para la simulación de la superficie o del sólido. Y bueno, aquí observamos que la convergencia de la energía final pues es favorecida en 9 puntos K. Por ello, utilizaremos 9 puntos K en X, en Y y en Z. Aquí es importante, más adelante les voy a platicar por qué en Z se puede llegar a reducir estos puntos K con el objetivo de optimizar los tiempos computacionales. Bueno, otro punto importante es el parámetro de red. El parámetro de red nos va a definir las dimensiones, en este caso del óxido de zinc en fase Gursita, tanto de A como B, así como de la altura en C. Entonces se hace lo mismo, se hace un barrido de parámetros de red, se hace una previa investigación a nivel experimental o reportes de otros trabajos donde nos den una idea de dónde comenzar con este barrido.
Entonces podemos comenzar con un barrido de parámetros de red en A y B, estos son angstroms, y la energía final que obtenemos. Esta energía final también nos ayuda a ver la convergencia de menor energía que se obtiene en los parámetros de red cuando se tiene 3.2785 Armstrong para A y B, y lo mismo para el parámetro de red en C, que es la altura de nuestro bulk. En este caso obtuvimos que 5.3067 Armstrongs era el valor más óptimo o la energía mínima para esta clase de bulks. Y bueno, aquí tenemos un recorte de un paper donde ellos muestran que de manera experimental el óxido de zingursita tiene un parámetro de red en A y B de 3.249 Armstrong versus el parámetro de red en C, que es de 5.20. Y como observamos, nos encontramos pues bastante cerca de estos valores, por lo que podemos utilizar esos parámetros de red para simular ahora la parte del sólido. Bueno, otro detalle importante aquí es hacer una optimización de las moléculas de los neonicotinoides. Esta optimización se hace ya con los pseudopotenciales ultrasuaves y se confinan en una jaula o en un cubo con unas dimensiones lo suficientemente grandes para que no interactúen a través de la reciprocidad del sistema, porque esto se va a simular como si fuese un parámetro de red, como si fuese una red cristalina, se va a simular hacia todas las direcciones. Entonces, si nosotros hacemos muy pequeño este cubo, lo que va a pasar es que una molécula va a interactuar con la de al lado, con la de arriba, y puede generar distorsión o hasta que se destruya esta molécula que queremos simular. Pero no tiene que ser tan grande tampoco el cubo para que computacionalmente no sea tan costoso. Y también para que se acerque lo mayormente posible a la simulación de lo que queremos encontrar. Entonces, lo que hacemos es buscar aquí un cubo que se asemeje al parámetro de red multiplicado ya por lo que va a ser una supercelda. Ahorita les voy a platicar acerca de la supercelda, que es un bulk multiplicado ya por ciertas veces en X, en Y y en Z. Bueno, aquí les muestro que es importante, una vez optimizados los pesticidas, medirlos en su longitud, porque esta longitud nos va a dar una idea de qué tamaño va a ser nuestra supercelda. Aquí tenemos 10.56 Armstrongs para la Z-miprid ya optimizada, 9.30 Armstrong para el tecloprid y 9.70 para el timetoxan. Y bueno, aquí les muestro cómo teníamos el bulk, y este bulk, si lo multiplicamos 2 veces en X, 2 veces en Y y 2 veces en Z, perdón, 3 y 3 y 2, 3 en X, en A y en B y 2 veces en C, tenemos una supercelda de 3 por 3 por 2. Pero aquí es importante observar que en este tamaño de 3 por 3 por 2, la longitud en Armstrongs es mucho menor, o es menor que lo que tenemos de tamaño de nuestras moléculas. Lo que quiere decir que cuando queramos poner a interactuar nuestra molécula con la superficie del semiconductor, lo más probable es que ésta no quepa y por lo tanto va a ocurrir distorsiones o deformaciones en ella, ¿no? Entonces, lo que se hace es convertir a una más, añadiendo un bulk más en el A y en el B, obteniendo ya un tamaño de parámetros de red en la parte X y Y de 13.10 Armstrongs. Y bueno, aquí obtenemos el resultado. Esta celda también se tiene que optimizar, también se tiene que llevar al estado de mínima energía. Y esto que vemos aquí arriba, esto solamente es una representación ya de la reciprocidad. Esto realmente pertenece a la parte de acá abajo. Y estos electrones que vemos aquí se añadieron con el objetivo de que entre ellos no interactúen. No interactúen los átomos de zinc entre ellos, porque ya se encuentran de manera aquí pues suelta o en el final de la celda, ¿no? Aquí obtenemos la vista frontal y la vista superior de cómo se ven estas superceldas ya construidas. Y ahora sí ya podemos utilizarlas para la interacción con los pesticidas. Pero antes de eso decidimos hacer un estudio también
de cuáles eran los puntos de alta simetría y para qué sirven esos puntos de alta simetría. Estos puntos de alta simetría lo que nos dicen son las zonas donde mayormente, así como lo dice su palabra, se encuentran mayormente simétricos en relación a su energía. Y esto nos sirve, por ejemplo, si queremos aquí, podríamos poner dipolos de agua, que esto ya se llama solvatación explícita en agua, a comparación de los clústeres que utilizamos solvatación implícita en agua, es decir, solamente se emula la densidad de carga del agua alrededor de todo nuestro sistema, ¿no? Aquí no, aquí ya tenemos que poner los dipolos de agua en diferentes zonas para emular esta solvatación en agua. Entonces ahora lo que tenemos que resolver es cuál es la zona que prefiere el dipolo de agua en estar en estas zonas de alta simetría o en dónde va a estar de manera más estable. ¿Ok? Entonces lo que se hace es que se pone a simular este dipolo de agua. Aquí tenemos un dipolo de agua. Disculpen por lo pequeño de ello. Y se pone pues a converger a estados de mínima energía. Una vez que convergen, aquí observamos que incluso ya hizo un enlace, perdón, y obtenemos la energía final y la convergencia de los 4 puntos de alta simetría. Y bueno, una vez teniendo el cálculo de los 4 puntos de alta simetría y sus energías, podemos determinar cuál de ellos va a ser el más estable. Ahora, ya teniendo eso, pusimos a interactuar los pesticidas con la superficie del óxido de zinc. Y observamos aquí dos orientaciones, puesto que decidimos ponerlos, al igual que en el clúster, ¿qué ocurría si lo poníamos de manera ortogonal? ¿Y qué ocurría si lo poníamos de manera paralela? ¿Cuál de estos dos sistemas era el que iba a preferir o iba a alcanzar el estado de mínima energía y la mejor energía de absorción? Que es lo que nos interesa también estudiar. Y bueno, aquí observamos a través de la energía total, que la energía pues más favorecida es aquella en donde se obtiene una energía relativa de cero. Y efectivamente es, en este caso de la acetamiprid, la orientación ortogonal, la energía de absorción más favorable. Y es ligeramente más favorable que la paralela si lo observamos. Pero, por ejemplo, en el caso del tiacloprid, la orientación ortogonal hizo una energía de absorción mejor en comparación a la paralela, y lo mismo para el tiametoxan, se obtuvo una energía de absorción mejor que la paralela. ¿Ok? Entonces, lo que hace falta en este trabajo de investigación es ahora poner a interactuar estas tres orientaciones favorecidas en estado gaseoso, en estado sin solvatación en agua explícita, y poner ahora dipolos de agua en la zona de alta simetría más favorable y poner a interactuar para ver cómo es que se va a comportar la interacción de la absorción respecto al semiconductor. Esta parte todavía no la tenemos calculada y la otra parte es calcular también la densidad de estados de cada uno de ellos en gaseoso y en solvatación. Y bueno, ya para terminar, rápidamente aquí concluimos cuál fue la energía de corta que se obtuvo mejor, los puntos K, los mejores parámetros de red y cuál fue la dimensión de la supercelda óptima para esta simulación. Además, se concluye que la mejor zona de alta simetría en este caso fue la H3 y la interacción en la energía de absorción entre la orientación ortogonal y la paralela, en los tres casos la ortogonal resultó con mejores resultados de energía de absorción. Y bueno, eso es todo a grandes rasgos. Disculpen también que no fuese tan detallista o tan profundo en estos temas, pero es difícil en tan poco tiempo explicarles o tratar de mostrarles todo. Quedo atento a sus comentarios y a sus dudas. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Guido Arroyo. Vamos a continuar con las preguntas.
Por favor, si tienen preguntas, pueden levantar la mano de manera virtual. Cualquier duda, cualquier comentario es bienvenido. Bueno, es más que... A ver, ahí ya me salieron. Luis Alberto, adelante. Hola, ¿ahí me escuchas bien? Claro, te escucho. Hola Luis, ¿qué tal? Hola, Guido. Muchas gracias por tu presentación. Muy interesante las aplicaciones y el cómo lo puedes abordar. De hecho, creo que para nosotros es un poquito fuera de lo que llevamos día a día, porque somos un poquito más experimentales. Entonces, toda esta parte de simulación y la parte teórica, Sí. es algo que no vemos todos los días, pero es algo muy interesante. Y por ahí va mi pregunta. ¿Qué planes se tienen para tus estudios con respecto a cómo comprobar lo que tus resultados de simulación te están arrojando? O sea, ¿cuál es el paso que sigue en la parte experimental, si es que planean hacerlo de esta manera? Y la otra, el óxido de zinc es un material que hay mucho estudio sobre ello, ¿no? Sí. ¿Cómo tu estudio aporta en esa parte? Digo, yo no sé si ya haya algo similar a lo que tú estás presentando, o cuál es lo importante de esta parte de tu estudio. Sí, claro. Mira, intentando responderte de manera general, ¿cuál es la aportación principal? Antes que nada, ya existen estudios para detectar estos neonicotinoides o pesticidas, pero son con materiales no tan amigables y no tan fáciles de sintetizar ni depositar. Hay bastante estudios sobre grafeno acerca de esto, pero pues no es realmente tan sencillo ese depósito o síntesis del grafeno en comparación a lo que lo es el óxido de zinc. Además que efectivamente el grafeno también es muy ecoamigable, pero el óxido de zinc pues en ciertas formas resulta hasta más económico también, ¿no? Entonces aquí los estudios que te puedo compartir de estudios de grafeno, ellos han reportado energías de absorción de menos 9, de menos 10 kilocalorías mol. Comparándolo con los estudios que estamos realizando, que obtenemos mayores energías de absorción, podríamos llegar a decir que el óxido de zinc va a obtener mejores resultados. Y no están tan fuertes estas energías de absorción como por ejemplo obtuvimos con el óxido de cobre, donde nos es importante hacer este censado, pero también que no se quede ya anclado ese pesticida ahí, no simplemente es censarlo para poder seguir utilizando este sensor, porque imagínate ya tuviésemos ahí ya una reacción química donde se queda anclado y yo no puedo volver a utilizar este sensor, ¿no? Entonces, una de los aportes principales es que es ecoamigable, que es fácil de sintetizar, de depositar, o es muy económico de hacerlo, y sobre todo que nos va a permitir, debido a que no necesita energía adicional para que estas absorciones ocurran, pues que sea económicamente también factible de fabricado, de crear, ¿no? Y que de hecho no vas a requerir energía más que para la parte electrónica de la interpretación de los resultados, ¿no? Pero no para que ocurra esta interacción. No sé si con eso más o menos respondo la pregunta. Sí, una de ellas sí, ya nada más preguntaba también que la parte de cómo comprobar estos resultados. Claro. Porque Claro. veía en tu tabla donde comparabas los valores experimentales, los valores de DFT y los valores de otros trabajos de el óxido de zinc. Era el Bang Up, ¿verdad? Se ha comprobado no solo el Bang Up, también hemos comprobado valores de electrofilicidad, hemos comprobado los valores de dureza. Mira, aquí rápidamente te puedo enseñar. Hay trabajos en donde se han comparado de manera experimental versus a los por ejemplo, mira, aquí tenemos, bueno, son las fórmulas, cómo se calcula, pero aquí tenemos otros trabajos donde se han reportado, por ejemplo, estas energías de corte,
los parámetros de redes experimentales que se han obtenido de manera experimental y cómo es que estos se aproximan o se asemejan. Mira, aquí tenemos otro estudio. Bueno, este es teórico, pero por aquí tenía unos experimentales donde se puede comprobar que efectivamente esas energías de absorción son otras sustancias, no son neonicotinoides, pero nos dan una idea de los valores que podemos obtener de manera experimental versus a la DFT, ¿no? Ahora, la otra manera de comprobarlo es el siguiente paso, que como les mostraba acá, es la parte de la experimentación. Esto de momento no se va a tomar debido al tiempo computacional que llevan estos cálculos que les mostré, y utilizando supercomputadoras nos ha llevado un tiempo considerable, pero se podría a lo mejor continuar en un postdoctorado la parte experimental donde comprobemos estos resultados teóricos, ¿no? Y como te digo, la ventaja es que se pueden depositar por sputtering de manera muy sencilla o por sol-gel y obtenemos directamente con tratamiento térmico óxido de zinc en fase Wurtzita, y luego la caracterización también es realmente pues fácil, entre comillas, de realizar, ¿no? Y de esta manera podríamos pues comprobar o complementar que sí, estos resultados son los que se esperaban ya de manera experimental, ¿no? Y igual el depósito de los contactos por medio de la técnica de field metal es muy económico y muy fácil de hacer estos contactos para hacer las pruebas de resistividad y de otros tipos, ¿no? Y esa es la manera en la que podremos comprobarlo. Ok, muchas gracias, Guido. No, un gusto. Y felicidades por tu trabajo. Muchas gracias, Luis. Gracias, Luis, por tu pregunta. Continuamos con el doctor Ciro. Hola. Hola, ¿qué tal, doctor? Oscar, pues realmente es interesante la aproximación que tienen ustedes para hacer los cálculos en la detección y como los diferentes factores de absorción y de inclusión cuando se juntan las moléculas estas con los clústeres de los materiales que están estudiando. La pregunta que yo tendría en términos generales es, ¿en qué medida tus cálculos que son limitados por el tamaño de los clústeres que usas para hacer los cálculos, en qué medida se pueden extrapolar a la interacción que se generaría dependiendo del tamaño, por ejemplo, de una nanopartícula, ¿no? Una nanopartícula puede variar inclusive también en tamaño, de tal manera que puede ser demasiado grande para ser simulada, digamos, en toda su extensión, y también la interacción misma se vería afectada por el tamaño de la partícula, ¿no? Entonces, la pregunta concreta sería, ¿en qué medida los cálculos que ustedes están haciendo serían extrapolables para, digamos, para situaciones reales, ¿no? Para tamaños de partículas interaccionando con las moléculas a su vez, ¿no? Así es. Claro que sí, doctor. Mire, aquí como más rápidamente les mostré, aquí les muestro un ejemplo del caso del óxido de titanio, que fue uno de los que no alcanzó la convergencia o la estabilidad con esta interacción de los pesticidas. Pero podemos observar cómo el mismo óxido de titanio o los clústeres podemos ir variando su tamaño efectivamente, y en algunos casos, como en aquí una disculpa, no les puse la dimensión, pero este óxido de titanio, este clúster, ya supera el tamaño de la molécula de cualquiera de los 3 pesticidas, ¿no? Pero aquí ya viene el punto que usted comentaba. En este caso no lo hicimos, de hecho nos encontramos en una colaboración haciendo ese cálculo, donde estamos calculando el óxido de zinc en interacción con los pesticidas, pero ya en una capa. Ya es una capa mucho más grande, es 3-4 veces más grande que la molécula, y esta interactúa con el acetamiprid, tiacoprid y metoxan, ¿no? Aquí la limitante más que nada es pues el tiempo computacional y el recurso computacional, puesto que estas simulaciones que yo les pongo aquí
como les comento, en una computadora pues ya, en este caso, de hecho, una disculpa, aquí no sé por qué no apareció, no sé qué pasó con mi diapositiva, pero aquí yo les mostraba la diapositiva del agradecimiento de los centros de supercómputo y de las personas que nos han apoyado en este proyecto. No sé por qué no tengo esa diapositiva, pero bueno, les menciono rápidamente. Tenemos colaboración con la doctora Alejandra Carranza de la ENES, la UNAM en Morelia, y ella nos hizo favor de conseguirnos recursos en el centro de supercómputo que es MISTLI. Y es un centro de supercómputo muy poderoso, y aún así esa supercomputadora nos tomaba pues relativamente de entre 5 y 10 días en hacer un solo cálculo, ¿no? De interacción, sobre todo cuando ya tenemos la solvatación implícita en agua, y ya tenemos el sistema ya no a 0 grados Kelvin, sino 298 grados Kelvin, que ya es pues temperatura ambiente, por así llamarlo, en donde ya tenemos vibraciones, ¿no? Moleculares, en donde ya implican otros cálculos más complejos, ¿no? Y bueno, también posteriormente tuvimos otra colaboración con la doctora Julieta Gutiérrez Ojeda de la UAP y del Centro de Investigación de Ensenada, junto con el doctor Gregorio Cocolexi y el doctor Martín Salazar, que se encuentran en la UAP. Ellos también nos prestaron recursos computacionales pues se les agradece mucho a todos ellos que nos ayudaron a pues hacer más factible estos cálculos, ¿no? Y no sé si por ahí va la pregunta o la caché mal, doctor. No, no, está bien. Realmente es precisamente el punto de que la complejidad del cálculo en alguna forma tiene que ser limitada a las condiciones computacionales que se pueden utilizar, por un lado, y por otro lado también hay que, sí, necesitaría ser una cuestión de comprobación con el experimento para ver en qué medida eso representa la situación real en un sistema en el cual ya sea medir, ya sea digamos, con un cristal en el cual seguramente estarían midiendo la absorción superficial sobre ese mismo cristal, o si es una nanopartícula o una partícula que es muy frecuente que se utiliza para hacer como prueba. En ese caso también como estos tamaños serían y los cálculos serían apropiados para las dimensiones reales digamos, de los elementos, tanto de las comparativamente con el tipo de cristal o de nanopartícula que se esté utilizando, ¿no? En ese Así sentido, es. yo creo que es muy importante, obviamente, hacer un chequeo, como mencionaba por ahí Luis Alberto, con situaciones reales, o si hay alguien que ya tenga mediciones que puedan ser comparativas, ¿no? Y desde el punto de vista experimental, porque sí hay comparaciones con otros métodos de cálculo, otras aproximaciones con diferentes, tal vez, capacidades de cómputo o aproximaciones de los algoritmos que utilicen, pero tal vez la parte más crítica sería cómo empatar eso con cuestiones de campo, por así decirlo, ¿no? Sí, sí, así es. Pero Sí, muchas gracias. en términos Sí, generales, creo que tu trabajo es un trabajo excelente. Yo pienso que hay una de las cosas que podrían ser interesantes, tal vez en otro contexto o a futuro, es la interacción de nanopartículas con moléculas, precisamente en la etapa de nucleación, en diferentes métodos de síntesis de materiales, ya sea de nanopartículas mismas o también la síntesis en sistemas de depósito en el momento ahora sí que de la reacción química que se inicia durante el proceso de formación de cristales y cosas así por el estilo. Entonces ahí tú tendrías moléculas interactuando con núcleos o con superficies, de tal manera que eso ayudaría mucho a entender la cinética de los procesos de crecimiento. Yo creo que hay mucho de donde se puede sacar provecho
la técnica que ustedes están utilizando y seguramente hay más trabajo que tiempo el que uno puede dedicar a todo esto, ¿no? Pero en fin, creo que esa es una actividad que es interesante y seguramente de gran utilidad en el momento en que se pueda hacer una conexión con aspectos ya sea de detección de pesticidas, como en el caso que ustedes están orientándolo, o también en cinéticas de nucleación en procesos de depósito. En fin, te felicito y creo que es un trabajo bien interesante y pues adelante, ahí la llevas. Pues muchas gracias, doctor. Así que intentamos explicar, es algo, es un reto tratar de plasmar todo lo que hay detrás de esto, ¿no? Pero espero haber sido un poco, pues, transparente o neutral y claro en todo lo que expliqué y de verdad que si tienen alguna duda o cualquier comentario o sugerencia de incluye esto, agrega esto, quita el otro, bien recibido, ¿eh? Muchas gracias. Perfecto, gracias a ti. Muchas gracias. Bueno, solamente ya como un comentario final. Claro. De verdad que se nota que manejas muy bien el tema y te agradezco por haberlo puesto en una manera en la que personas como nosotros que no estamos tan aproximados a este tema de DFT lo podamos entender y pues felicidades por ese trabajo. Se ve que has hecho bastante trabajo sobre el tema. Solamente una pregunta, para el sensor me imagino que va a haber un cambio en resistencia cuando las moléculas se unan o se quimisorban a la superficie de tu material semiconductor. ¿De qué manera vas a cuantificar o se podría cuantificar la presencia de estas moléculas? O sea, ¿es por partes por millón o solamente va por el cambio en la resistencia? Bueno, resistividad. Ok, claro que sí. Mira, lo que se puede hacer, esto es un cambio exactamente en la resistencia, pero es un cambio en resistencia en corriente alterna. Por eso es que nos movemos al dominio de la impedancia. Aquí Ok. lo que se sensa por medio de la impedancia, efectivamente, por medio de cálculo de rampas pues de calibración, podemos llegar a determinar, dependiendo de ese cambio en la superficie, es si están presentes y en qué cantidad. Y sí, podemos hacer la conversión de esa impedancia a partes por millón. Así es. Ah, ok, ok. O eso es lo Entonces que se espera, ¿no? Sí. es lo que se espera hacer. Ok, sí, ya me queda más claro. Bueno, pues muchas gracias. Con eso concluimos el seminario del día de hoy. Gracias a todos por haber asistido y gracias al maestro Oscar por venir a compartirnos su trabajo. Muchísimas gracias por la invitación. Hasta luego, que estés bien. Saludos a Hasta luego, todos. que esté muy bien. Gracias, hasta luego. Chao. Hasta luego, buen día. Hasta luego, buen día.